Qué lindo verlos en esta mañana. Una vez más nos juntamos para tener este estudio inductivo del Evangelio de San Marcos. Hoy estamos en Marcos capítulo 11, versículos 22 al 25, pero vamos a comenzar leyendo del 20 y 21 para entonces ya enganchar, enlazar y conectar lo que vimos la semana pasada y ver el mensaje de hoy, la enseñanza de hoy, que se titula Necesidades para la oración eficaz. Y hoy, como les dije, vamos a ver 5 componentes, 5 elementos de la oración eficaz, que es precisamente lo que Jesús, en esta lección que le está enseñando a sus discípulos, le va a enseñar en esta ocasión, cuando ellos ven esta higuera que Jesús había maldecido el día anterior, cómo estaba completamente seca. Y bueno, eso es lo que vamos a estar viendo aquí en Marcos 11, del 22 al 25. Quiero dar un saludo a aquellos que se han conectado a través de Zoom y a aquellos que también posteriormente van a ver esta enseñanza a través de YouTube. Espero que sea de gran bendición. ¿Por qué no oramos y pedimos al Señor que Él abra nuestros corazones y nuestros ojos para ver lo que el Señor quiere enseñarnos en este día? Padre eterno, te amamos, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir y estudiar tu santa palabra, Señor, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien abra nuestros corazones y prepare nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y que abra nuestros ojos espirituales para entonces poder ver, Señor, y comprender, Señor, de una manera en que el cual podamos poder ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor, lo que tú quieres enseñarnos a través de tu santa palabra. Te amamos, te damos gracias por este tiempo, Señor, y lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, este breve pasaje que estamos viendo, de los versículos 22 al 25, acá Jesús les recuerda a sus discípulos acerca de la bondad que Dios demuestra al conceder el acceso al poder celestial por medio de la oración. Y acá lo que estamos viendo es precisamente el acceder, el poder del cielo, el poder de Dios a través del vehículo de la oración. Lo que es poderoso acá no es la oración, lo que es poderoso es nuestra oración hacia un Dios que es poderoso. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender que esta es la manera que accesamos en nuestro tiempo de intimidad con el Señor, en nuestro tiempo de comunión con Él, en el tiempo en el cual podemos crecer en la fe, crecer en nuestra confianza, en nuestra fe, ¿no es cierto? En Él es a través de la oración. Y esto es lo que nos dejó el Señor. Porque si ustedes se dan cuenta que en esta última semana que estamos viendo acerca de la vida de Jesús, o sea, estamos en la última semana, Jesús en la última noche, o en la noche anterior de ser entregado, o sea, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 14, cuando están en el aposento alto, después de haber tenido la última cena, ¿no es cierto? Jesús les habla acerca de la importancia de la oración. Y eso lo vamos a ver ahora. En Juan 14, en Juan 15, en Juan 16, habla acerca de la importancia de orar. Y eso lo vamos a ver ahora. Estoy haciendo una introducción de lo que estamos viendo, porque es curioso que ustedes van a notar, decir, bueno, ¿por qué Jesús le contestó de esta manera? ¿O por qué le respondió a ellos cuando ellos vieron que se maravillaron de ver la higuera que se había secado? ¿Por qué Jesús les introduce esta lección acerca de el poder de la oración, o la oración que es eficaz? Y es porque en unos pocos días, ya Jesús no iba a estar más con ellos. Entonces pónganse a pensar, ellos durante los 3 años que estuvieron con Jesús no tenían necesidad de estar orando, porque Jesús estaba ahí con ellos. Jesús estaba ahí para proveer, Jesús estaba ahí para enseñarles, Jesús estaba ahí para hacer los milagros que Jesús hizo, ¿no es cierto?, en demostración de que Él era el Rey venidero, el Rey verdadero, el Mesías, el Salvador, ¿no es cierto?, Dios encarnado. Todos los milagros apuntaban acerca de quién es Jesús, acerca de su naturaleza, de su deidad, ¿no es cierto?, y de quién es Él. Entonces, bueno, todo eso lo vimos. Entonces ahora empezamos a darnos cuenta que en este poco tiempo que tiene Jesús con sus discípulos, el enfoque está en la oración. Y eso lo vamos a ver también en Juan 14, que en esas horas antes, ya estamos hablando, horas antes, Jesús enfoca en la oración. Y es porque ya no iba a estar más físicamente Jesús con nosotros. Pero en todo esto nos damos cuenta, y los bendiga, hola, nos damos cuenta de una cosa, que la importancia que tiene todo esto es que Jesús no los iba a dejar solos a ellos. ¿Se acuerdan que es la promesa que Jesús da
en Juan capítulo 15, también cuando nos habla de que Él iba a enviar a otro consolador, siendo Él el primer consolador. Jesús envía a otro consolador, dice que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y es a través ahora de la comunión que tenemos, el hecho de que ahora somos templo del Espíritu Santo y tenemos esta relación, ¿no es cierto?, que el Espíritu de Dios mora en nosotros en una manera relacional, ¿no es cierto?, porque mora en cada uno de nosotros, en esa relación que ahora tenemos, esa relación viva que ahora tenemos con Cristo, a través de la regeneración, a través del nuevo nacimiento, a través de la salvación, que viene a través del sacrificio de Cristo, que es el Espíritu Santo de Dios quien regenera y cambia nuestras vidas y continúa cambiando nuestras vidas a través de ese proceso de santificación, ¿no es cierto? Y eso va a continuar hasta el día de nuestra glorificación, hasta el día de que estemos nuevamente cara a cara con Cristo. Bueno, todo eso, Jesús da un énfasis, una gran suma importancia ahora en el enfoque en lo que es en la oración y en la oración eficaz. Ya Jesús había enseñado acerca de la oración, ¿se acuerdan? Al comienzo del ministerio, ¿dónde comenzó Jesús enseñando acerca de la oración? Comienzo del ministerio, en el Monte de los Olivos, perdón, el Monte de las Bienaventuranzas, perdón. De monte. Monte de la Bienaventuranza en lo que es el Sermón del Monte, conocido Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7, tenemos ese sermón donde tenemos una serie de enseñanzas y de sermones de Jesús, que es el sermón más extenso que tenemos registrado, que Jesús haya enseñado en un momento, en un tiempo específico, ¿no es cierto?, a las multitudes y a sus discípulos. Y ahí fue donde Jesús enseña la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Y bueno, ahora Marcos no menciona el Padre Nuestro, pero en sí ahora vemos que menciona la importancia de la oración, especialmente usando este evento de la higuera que se había secado. Así que nos encontramos en esta última semana de Semana Santa, y Jesús ahora caminaban de Betania hacia Jerusalén, y allí es acá donde se encuentran con la higuera que estaba ya seca. Acá, vayamos al pasaje bíblico, acá tenemos, creo que tengo todos los versículos del 21, creo que estoy enganchando, del 21 hasta el 25 tengo cubriendo, ¿ok? Podemos leerlo todo hasta el 26, pero en lo que estoy específicamente enfocándome en la enseñanza es del 21 al 25. Pero ahí está en la pantalla el pasaje que vamos a leer y estudiar, y después vamos a ir separando cada uno de estos 5 elementos que integran la oración eficaz. Vamos a ver que tiene un componente histórico, tiene un componente teológico, o sea, de enseñanza, tiene de aprender acerca del carácter de Dios, tiene un componente espiritual, práctico, y finalmente vamos a ver el componente moral de la oración eficaz. Ya los voy a volver a repetir para que ustedes tomen sus notas, pero esto es importante porque acá vemos algo sumamente importante que el Señor le está enseñando a sus discípulos. Y bueno, vamos a ir a la palabra de Dios y después vamos a ir desmenuzando y yendo cada versículo. Dice así la palabra de Dios, ahí comenzando en el versículo 21. Dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y después en el versículo 26 vuelve a repetir lo que se encuentra, creo que en Mateo capítulo 6 también,
Cuando dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y como ya vamos a ver, y me voy a saltar un poquito para entender, acá no está hablando del perdón judicial, no está hablando del perdón de nuestros pecados, cuando nosotros venimos a ser salvos, cuando venimos a la fe en Cristo Jesús. Acá está hablando del perdón, relacional. Acá está hablando de ese perdón. No está hablando del perdón de la salvación, que no, acá no estamos hablando, que si no, estamos hablando de que la salvación es por obra, de que si nosotros perdonamos a nuestros deudores o perdonamos a aquellos que nos han ofendido, entonces Dios nos va a perdonar a nosotros. Y no es en ese tipo de perdón que estamos hablando aquí. La salvación es por gracia solamente, por medio de la fe solamente, en Cristo solamente, y por los méritos de Cristo. Y es en nuestra fe que ponemos nuestra total dependencia y nuestra confianza en lo que Cristo hizo por nosotros, y no lo que yo puedo hacer por mí mismo, es que venimos a ser salvos. Es obra de Dios completamente. Él vino a buscar y salvar a aquellos que estaban perdidos. Yo no estaba buscando a Dios, aunque uno piensa que uno estaba buscando a Dios, pero no fue yo quien estaba buscando a Dios, sino que fue el Espíritu Santo de Dios quien avivó mi corazón, regeneró mi corazón para que entonces yo pudiera creer y ver a Jesús, ¿no es cierto?, como mi Señor y Salvador, y venir al arrepentimiento, ¿no es cierto?, y poner mi fe en Él. Ahora bien, este perdón es un perdón relacional que se está hablando. Es el perdón que debemos de ser nosotros como seguidores de Cristo, debemos nosotros perdonar los pecados de aquellos que nos ofenden y no guardar rencor ni falta de perdón, ni amarguras en nuestros corazones, porque eso es un obstáculo. ¿Y por qué está relacionado con la oración? Porque es un obstáculo en nuestras oraciones. Se convierten en un obstáculo en el cual Dios no va a contestar nuestras oraciones si hay falta de perdón en nuestros corazones. Bueno, ya vamos a hablar. Voy a regresar a ese punto, pero quería tan solo mencionar. Ahora interesante, porque lo primero que Pedro menciona es acordándose, dice Pedro. Y ese es el primer elemento que vamos a ver ahora, el primer componente histórico es el de recordar. O sea, lo importante acá de que para que nuestras oraciones sean oraciones eficaces, acá lo que Jesús le está enseñándole a sus discípulos es de que debemos siempre, nosotros cuando nos acercamos a Dios en oración, y eso te pasa a ti y a mí, es que debemos siempre nosotros acercarnos recordándonos lo que Jesús, lo que Dios ya ha hecho. O sea, de recordarnos de su fidelidad pasada, y en eso nos da la pauta, o nos enseña, nos revela, nos muestra de que Dios, si fue fiel en el pasado y lo que Él hizo en el pasado, Él lo va a hacer en el presente y lo va a hacer también en el futuro. Entonces es importante porque, como vamos a ver ahora, el salmista, los salmos escritos por David, otros salmos también nos muestran y nos recuerdan que debemos de recordar las obras de Dios. Y es como, acá el salmista está en esa manera poética, en esa manera de adoración, ¿no es cierto?, a Dios, en los salmos. Es como que el salmista se está hablando a sí mismo, de recordar, de decirse a sí mismo, de recordar acerca de lo que Dios ha hecho. Y de esa manera nosotros podemos entonces, se nos abren los ojos de la fe y de confianza, ¿no es cierto?, y de dependencia, y saber que Dios es fiel, y que si Dios lo hizo en el pasado, Dios es fiel a cumplir y también hacerlo en el presente y en el futuro. Así que bueno, lo primero que estamos viendo acá es, lo primero que nos damos cuenta de que y voy a regresar un poquito más atrás, bueno, de que los discípulos se maravillaban, ¿no es cierto?, de haber visto, y eso está en Mateo 21:20. Marcos no nos dice de que se estaban maravillando, pero en el pasaje paralelo de Mateo 21, Mateo nos da un poquito más de información, donde da un poco la parte emocional y la parte de los comentarios que estaban haciendo los discípulos, al ellos ver la higuera que se había secado de raíz, o sea, estaba muerta, seca, y los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea, tan rápida, ¿no es cierto? Y por supuesto que acá lo que quería hacer Jesús era explicarle acerca del despliegue del poder de Dios, el poder del juicio divino de Dios, pero más allá de tan solo hablarles nuevamente acerca del juicio que iba a venir a la nación de Israel,
el juicio que iba a venir a los mismos fariseos, a los falsos, ¿no es cierto?, esa falsa religión que los fariseos habían creado para ellos controlar al pueblo, ¿no es cierto?, y crearon esta religión de obras, aunque ellos tenían el Antiguo Testamento que les mostraba acerca de la gracia de Dios, la misericordia de Dios, ellos optaron de crear su propia religión. Y bueno, Jesús expuso todo eso, ¿no es cierto? Ya estoy repitiendo lo que ya estuvimos viendo en Marcos, donde Jesús expuso la falsa religiosidad, la falsa religión de los fariseos, la hipocresía de ellos, ¿no es cierto? De que ellos demandaban que el pueblo guardase la ley cuando ellos mismos no podían guardar la ley. Y bueno, y vemos que eso fue lo que el odio que empezó a crecer en los mismos fariseos, en los mismos religiosos, en contra de Jesús, al punto de que ya querían matarlo, ¿no es cierto? Porque era una afrenta en contra de su poder, del poder de los fariseos, de los religiosos, y bueno, estaban Jesús exponiendo la hipocresía de ellos, y ese fue el motivo del odio y el hecho de por qué querían matar a Jesús. Pero bueno, acá la enseñanza que Jesús quiere darles a los discípulos es más personal ahora. No es tanto ya la parte profética, la parte del juicio que iba a venir sobre la nación, que fue el motivo por el cual él secó la higuera. ¿Se acuerdan que yo les dije que ese fue el motivo? O sea, tenía una parte profética de juicio, simbolizando esa higuera, la nación de Israel, los religiosos, la religión de los fariseos, el templo mismo. Y bueno, y después sabemos que años después, unos 40 años después aproximadamente, ese templo iba a ser arrasado, iba a ser completamente destruido. Muy bien, así que vemos que la respuesta que el Señor le da a sus discípulos fue que el poder venía de Dios. O sea, acá les empieza a explicar que el poder viene de Dios, o sea, que todo es posible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Entonces, es acá lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Y que ellos podían acceder a ese poder de Dios, podían acceder al poder de Dios por medio de la oración. Ahora, no quiere decir que todo lo que pedimos, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús, vamos a obtenerlo, que esa es la falsa enseñanza de la doctrina de la prosperidad, ¿no es cierto?, de que todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús, Dios lo va a conceder, y no es así. O sea, es todo lo que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios, es que Dios va a conceder lo que es de acuerdo a su voluntad, porque así Jesús enseñó en el Padre Nuestro de que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, nuevamente recordando, o sea, que tenemos una relación de padre e hijos, o sea, mi Padre que está en los cielos, o sea, mi Padre bueno, mi Padre que me provee, mi Padre que me ama, mi Padre que me escucha, mi Padre que se interesa por mis necesidades, está en los cielos, o sea, que está en control, está en su trono, Él es un Dios soberano, es un Dios que es todopoderoso, ¿no es cierto? Porque está en los cielos, santificado sea tu nombre, o sea, de santificar, de alabar, de adorar a Dios, de reconocer quién es Él. Y venga tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. O sea, se dan cuenta que buscamos, la oración es alinearnos nosotros a la voluntad de Dios. Y cuando nos alineamos a la voluntad de Dios a través de la oración, en la búsqueda, ¿no es cierto?, de que Dios haga conforme las cosas, conforme a su plan, conforme a su propósito, conforme a su voluntad, entonces sabemos de que esa oración va a ser contestada. Sí, hermano. Uh-huh. Así es. Getsemaní, sí. Así es. Sí, sí, muy buenísimo. Ese es un punto muy, muy importante. El punto que está diciendo aquí el hermano es de que, o sea, trayendo el ejemplo de la oración que estaba Jesús haciendo horas antes de la pasión en el jardín de Getsemaní, cuando él pidió que si era posible, de que si había otra manera de salvar. O sea, Jesús no estaba huyendo, acobardado, ¿no es cierto? Sino que si había otra manera de que y no había otra manera. Él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Ahí está. Entonces ahí demuestra la sumisión donde Jesús aprendió humildad, ¿no es cierto? Donde Él se somete al Padre
en la voluntad del Padre. Y de la misma manera, como ejemplo nuestro, Jesús nos demostró a nosotros cómo nosotros también debemos de someternos a la voluntad del Padre a través de la oración, ¿cierto? Y nuestras oraciones no son de proclamar ni decretar, toda esa palabrería, ese bullizo de palabras que hoy se escucha mucho dentro del ámbito cristiano, de que tú declares, de que tú proclames, de que tú decretes. Yo no decreto nada, Dios es el único quien puede decretar. O Él es el único que habla de prosperidad, prosperidad. Sí, no, y hay muchos falsos maestros y personas por ahí que están enseñando acerca de que tú tienes poder en tu lengua, ¿no es cierto?, de crear tu propia realidad. Mentira, eso no es así. O sea, el poder está en Dios, no en mi propia fe, sino mi fe en Dios. Ya eso lo vamos a ver ahora. Bueno, vamos a seguir porque si no se nos va el tiempo. Entonces, la respuesta del Señor es en el poder que venía de Dios, ¿no es cierto? Y es eso lo que ahora Jesús quiere enseñarle a sus discípulos acerca de cómo ellos pueden acceder a este poder de Dios y tener una oración que sea una oración eficaz. Eso es lo que queremos aprender, la oración eficaz. Y acá estamos viendo el primer elemento, y ahí está en la pantalla en mis notas, la confianza en la oración, o la oración eficaz, comienza o empieza al recordar cómo Dios ha mostrado su poder en el pasado. Al recordar. Fue lo primero que Pedro le dice, cuando Pedro se acordó de lo que Jesús había hecho. Entonces vemos que lo primero primer componente es recordar. Recordamos la obra de Dios, esto no lo tengo en la pantalla, estas son mis notas tan solo. Recordamos la obra de Dios en el pasado, o sea, recordando la obra de Dios en el pasado, lo que Dios hizo en el pasado, nos demuestra, nos da esa confianza de la fidelidad de Dios de obrar también en el presente y en el futuro. Por eso que es importante de que siempre vayamos a la palabra de Dios cuando queremos ser animados y estamos pasando a través de pruebas y tribulaciones en el cual estamos orando y estamos pidiendo de que Dios haga algo o que intervenga en esta situación en nuestras vidas, en nuestros familiares, lo que sea en nuestras vidas, es de recordarnos, ¿no es cierto? Porque no tenemos una fe perfecta, hermanos. Nadie tiene una fe perfecta. Tenemos una fe, muchas veces una fe débil, pero aún esa fe débil es suficiente para mover la poderosa mano de Dios y obrar en medio de nuestras situaciones. Fue la situación de Pedro, que Pedro caminó sobre el agua, obedeciendo al llamado de Jesús, saliendo de la barca, caminando sobre agua, y después cuando vio las olas y el viento y todo lo que estaba ocurriendo alrededor de él, se empezó a hundir. Jesús lo saca del agua, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice? Hombre de poca fe, o sea, ¿por qué dudaste? Pero aún ese hombre de poca fe pudo caminar sobre el agua. Y eso es lo que quiero animarlos a todos ustedes, que muchas veces ponemos un énfasis tanto en nuestra fe, de que si yo, o sea, si tengo un poco de duda, entonces ya Dios no me va a contestar. No. Muchas veces luchamos con las dudas en nuestras mentes, ¿no es cierto? Pero el punto que quiero llegar es de que despejamos esas dudas cuando vamos siempre y constantemente a la palabra de Dios para recordarnos lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha hecho, para entonces animarnos a saber que Dios va a ser fiel en el día de hoy, va a ser fiel en el día de mañana, porque Dios fue fiel el día de ayer. Y lo puedes ver no solamente en la palabra de Dios, en los salmos, como ahora vamos a ver alguno de ellos, sino también puedes ver en el testimonio de tu propia vida. De cuántas veces Dios ha contestado oraciones. Y muchas veces ha contestado oraciones en las cuales tal vez no te has dado cuenta que Dios ha intervenido. Muchas veces no estamos prestando atención, ¿no es cierto?, a los detalles de nuestras vidas, de que aún en lo más mínimo Dios está en control, está obrando. Y Él tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Nosotros queremos rápido, pero Él dice. Es el tiempo, ahí está. Muy buen punto ahí. Es el tiempo de Dios. Y confía. Sí, hermano. Me voy a ir un poquito atrás. Sí. Me quedé atrás. Sobre la higuera. Ya ve que pues Dios sí. Pero claro dice
Sí. Entonces, ¿por qué no era para... Buen punto, y eso, sí, tenés razón, lo vimos la semana pasada, y rápidamente para aclarar ese punto. Normalmente la higuera ya empezaban a salir frutos inmaduros antes de que saliesen las hojas. Entonces, cuando Jesús ve que la higuera tiene hojas, esperaba que hubiese este fruto, no era el fruto ya maduro, que no era todavía la temporada de recoger los higos maduros, estamos hablando, porque eso no venía hasta el mes de septiembre, octubre, acá estamos en el mes de marzo, abril, ¿no es cierto? Pero ya en el mes de marzo, abril ya salían unos higuitos pequeños que se podían comer. Entonces Jesús, al ver que la higuera y esos higuitos pequeños ya salían, ese fruto, el comienzo de los frutos, sí, verde, ajá, correcto, ya empezaban a salir antes de que saliesen las hojas, o sea, antes de que salieran, ya esos frutos ya salían, o sea que cuando se esperaba de que cuando se veía que la higuera tenía hojas verdes, ya tenía que tener esos frutos, aunque eran frutos eran inmaduros, se podían comer. Ahora bien, es por eso que hace ese comentario, Marcos, de que aunque no era tiempo de higos maduros, todavía la higuera tenía que tener esos comienzos de ese fruto, pero no tenía hojas verdes, pero no había ningún fruto pequeño y maduro de higos. Y eso, claro, lo hablamos la semana pasada, que eso era una metáfora, una imagen, un símbolo de la nación de Israel, que tenía una apariencia. Los fariseos en su religión, el templo, también se enfocaba en el templo, de que tenía toda una apariencia, ¿no es cierto?, de ser piadosos de Dios, muchas hojas, pero no había fruto. ¿Y cómo? Sabemos que el fruto en sí es lo que demuestra de que si somos salvos o no somos salvos, en el sentido, como Jesús dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no es cierto? Hablando de que aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido regenerado, Dios hace un cambio de vida en nosotros, entonces se va a ver fruto en nuestras vidas. No estamos hablando de perfección, somos imperfectos en nuestro caminar con el Señor, pero aún en eso, ¿no es cierto?, se ve el cambio de vida, se ve, ¿no es cierto?, Dios obrando en nuestras vidas y en ese proceso de santificación, de ser cada día hecho más a la imagen de Cristo. Pero eso es lo que era el símbolo. La higuera, él la maldice con el propósito de también de mostrar, ¿cierto?, un juicio, de imponer un juicio sobre la nación de Israel y sobre el templo, sobre la falsa religión de los fariseos, y sabemos que después el templo... Cabe aclarar la higuera realmente representa en la Biblia Israel. Eso lo vimos correcto. Buen punto. La higuera, la vid también se habla de Isaías. Isaías habla acerca de una vid, simbolizando a Israel. Los olivos, los higos, la higuera simboliza también en otras profecías de otros profetas, como yo les dije, Isaías habla acerca también de una higuera. Ahora bien, entonces eso es lo que significaba esa lección, ¿no es cierto? Esa maldición que él hace contra de la higuera, que puede traer un poco de confusión. ¿Por qué Jesús maldice una higuera? ¿Y qué culpa tiene la higuera? El pobre árbol, ese pobre árbol de esa higuera. No, tenía también, Jesús estaba imponiendo un juicio, un simbolismo también, una metáfora, usando esa higuera como metáfora, pero también como lección, como lo que estamos viendo ahora. Ahora tenemos la lección práctica para los discípulos, más allá del juicio que iba a venir sobre Israel, el simbolismo que tiene la higuera sobre la nación de Israel, el mismo templo. Ahora es la parte práctica, ¿no es cierto?, del ver el poder de Dios realizarse, de secar esta higuera, y ellos quedar maravillados, decir, wow, ¿cómo puede esto ocurrir? Acá vemos claramente que el Señor quería enseñarles también estos elementos de la oración eficaz. El primero de ellos, ¿cuál es? La parte histórica, o sea, de recordar. Tenemos que siempre recordar, ¿no es cierto?, de la fidelidad de Dios, de que Dios es un Dios fiel, y si fue fiel en el pasado, Él será fiel en el presente y será fiel en el futuro.
Habrá poco motivo, ahí tengo mis notas, para pedir ayuda al Señor en el presente o el futuro si Él no hubiera demostrado su poder en el pasado. O sea, no tendría ningún significado si no vimos el poder de Dios en el pasado. ¿Cómo entonces podemos pretender o esperar, ¿no es cierto?, de que Dios obre en el presente o en el futuro? Salmo 105:5, lo pueden tomar en sus notas, lo pueden buscar después. Pues yo decía cuando la última vez que prediqué, de que los salmos y los proverbios son hermosos para nosotros comenzar nuestras mañanas. Los proverbios nos dan la sabiduría, ¿no es cierto?, la dirección en la cual nosotros debemos de caminar, pero los salmos es lo que nos da la vitalidad, el ánimo, la esperanza, la paz, ¿no es cierto?, de ver la obra de Dios, de poder orar a través de los salmos, como el Salmo 105, cuando el salmista dice, y le pidió al pueblo de Dios, acordaos, le dice el salmista, de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Por qué el salmista está diciendo esto? ¿Por qué está animando al pueblo? Porque esto es lo que realmente es lo que nos da la energía, el ánimo, lo que nos sustenta, lo que nos levanta, ¿no es cierto? Lo que nos da la confianza, la esperanza, de acordarnos, ¿no es cierto? Y debemos nosotros, porque somos de ser hombres y mujeres de poca fe muchas veces, en nuestra imperfección, en nuestra fe, en nuestro creer y confiar en el Señor, tenemos que ser constantemente recordados, ¿no es cierto? Recordarnos acerca de las obras de Dios. Acá también vemos abrumado y con desesperación debido a la persecución por parte de sus enemigos, David, en ese tiempo que él estaba siendo perseguido por Saúl o por su propio hijo, ¿no es cierto? Vemos que él dice, me acordé de los días antiguos, ¿eh? Ve como él está recordándose los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Es importante que debemos de hacer eso, ¿cierto? Es de meditar, ¿no es cierto? De volver a traer a tu mente, ¿no es cierto?, los pensamientos y meditarlos, ¿no es cierto?, y ver la fidelidad de Dios, ver el carácter de Dios, ver que Dios es un Dios fiel, de que Dios escucha nuestro clamor, Él entiende dónde tú te encuentras. El Dios se hizo hombre y el Dios encarnado pudo comprender y entendernos a través de las tentaciones que nosotros padecemos, las frustraciones, el hecho de ser rechazado. Jesús fue rechazado, Jesús padeció, ¿no es cierto? Él entiende nuestras vidas, Él entiende cuando nosotros estamos padeciendo a través de enfermedades o lo que sea que estemos padeciendo, Él nos comprende. Sí, hermano. Me recuerda cuando los días fueron a Jericó y hablaron con Rahab, y ella dijo, mira, tenemos miedo porque Dios hizo esto, abrió los mares, hizo estos prodigios y todo, y ella creyó. Wow, claro. También nos están viendo, ¿verdad? Ven las obras que Dios hizo. Así es. Pueden llegar a maravillas que ella lo menciona cuando lee. Hemos escuchado cómo han hecho con sus reyes, hemos escuchado cómo abrió los mares y ahora están acá. Pueden servir cuando vengan. Buen punto, o sea, de ver también de cómo nosotros respondemos y nosotros caminamos en estos elementos de la oración eficaz, de que cuando aquellos que no son seguidores de Cristo ven en nosotros, aun cuando estemos pasando por momentos difíciles en nuestras vidas, o mismas tragedias o lo que sea, y ven en nosotros la confianza o ven la dependencia que uno ha puesto y la paz que uno puede tener en medio de todo eso, es algo que ellos ven en nosotros y algo que también ellos cuestionan también. Pero también, o sea, nosotros personalmente hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Así es. Y nosotros debemos recordar. Sí conocemos los de la Biblia, pero tenemos experiencias, así es. De lo que Dios ha hecho. Así es, testimonio propio. Situaciones que no sabíamos. Así es. Qué hacer. Buen punto, así es. Lo que Dios hizo en nuestra vida para que ellos vean, cuando ellos se encuentran en una situación, pueden recordar realmente lo que Dios hace. Así es.
Versículo 22, entramos al segundo elemento, componente de la oración eficaz. El primero de ellos es de recordar. El segundo es en este componente teológico de la oración, y así lo pone John MacArthur en su enseñanza de este tema. La teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de teología, es esa disciplina de estudio donde aprendemos acerca de la naturaleza de Dios, de quién es Dios. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Y acá, en este componente teológico, que es acá donde nosotros tenemos que aprender, en este elemento de la oración eficaz, es el elemento de confiar. Cuando Jesús le dice, respondiendo Jesús a Pedro, Jesús le dijo, tened fe ¿en quién? En Dios. Y acá vemos que es la fe en Dios, esta confianza en Él. Ese es el segundo elemento, de tener confianza. Acuérdense que la fe tiene dos elementos, es creer y confiar. O sea, cuando hablamos de que tenemos fe, la fe tiene dos elementos, y acá vemos el primero de ellos, que es el de confiar. Es el de confiar. La respuesta del Señor, tener fe en Dios, ahí están las notas en la pantalla, el comentario de Pedro es un llamado a confiar en Dios y no dudar. A no dudar. A ver qué dice Mateo 21. Mateo 21:20 dice, viendo estos discípulos, perdón, me estoy repitiendo, no sé por qué tengo ese versículo en la nota, pero eso es lo que nos está enseñando, un llamado a confiar en Dios y no dudar. Acá vemos que tener una vida eficaz de oración, y eso es lo que el Señor está enseñando en esta lección, requiere confiar en el poder, en la provisión, en la promesa, en los planes, en la voluntad de Dios. Eso es lo que nos lleva a confiar. Y uno dice, bueno, el confiar es algo que nosotros actuamos, ¿no es cierto?, en base a esa confianza. Un pastor hace muchos años atrás, él daba el ejemplo de la silla, ¿no es cierto? Cuando uno dice, si yo te digo, ¿tú confías que esa silla puede sostener el peso de tu cuerpo? Y la persona puede decir, sí, yo confío que esa silla puede sostener el peso de mi cuerpo. Pero hasta que tú no te sientas sobre esa silla, realmente no estás ejecutando o no estás realmente expresando realmente tu confianza en lo que estás diciendo. Y esa es la parte de confiar, donde nosotros podemos soltar, podemos depender, ¿no es cierto? Y poner nuestras situaciones y nuestras peticiones y nuestras acciones de gracia, todo delante del Señor, y confiar de que Él obrará conforme a su propósito, conforme a su voluntad, conforme a sus planes, conforme a sus promesas. Eso es lo que acá Jesús le está enseñando a ellos, cuando le dice tener fe en Dios, no fe en tú mismo, no fe en tus propias palabras, no fe en tu fe, no fe en tu confesiones y proclamaciones positivas, no en tú que puedes decretar o proclamar y todas esas cosas. No, es tener fe en Dios. El objeto de nuestra fe no es nuestra propia fe, el objeto de nuestra fe es Dios. Eso es una gran diferencia a lo que hoy en día muchas veces se habla acerca de tener fe. El objeto de nuestra fe es Dios mismo. Y entonces, ahí es lo que Jesús le está. La oración se enfoca, o sea, en honrar el nombre de Dios, en el avance de su reino, en el cumplimiento de su voluntad, y fue lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. O sea, acá es lo importante, cuando oramos en el nombre de Jesús, no es una fórmula mágica de que si tú agregas al final de tu oración en el nombre de Jesús, se va a cumplir, ¿no es cierto? Es como que es una mantra, ¿no es cierto? Es una, ábrete sésamo, ¿no es cierto? Es como ese tipo de palabras mágicas. No, cuando decimos que oramos en el nombre de Jesús, es todo lo que significa el nombre de Jesús. Y lo que significa el nombre de Jesús es el carácter mismo de quién es Él. Su autoridad, su plan, su poder, su soberanía, su voluntad. Cuando hablamos de que lo oramos en el nombre de Jesús, estamos orando de que se cumpla conforme a su plan, conforme a su voluntad. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a entender. Muchas veces hoy en día
tenemos esa superstición cristiana. Hoy en día se habla mucho de que si tú proclamas que hay poder en el nombre de Jesús, y hay poder en el nombre de Jesús, yo no rehúso de que no hay poder en Jesús, pero muchas veces se confunde como si fuera, ¿no es cierto?, una palabra mágica de que si tú agregas eso al final de la oración, entonces se tiene que cumplir exactamente como estás orando. Y no es ese es el sentido. La oración no es de que se haga conforme a mi voluntad o lo que yo pido. La oración no cambia la mente de Dios. Como que le estoy retorciendo el brazo a Dios. A ver, lo estoy tratando de convencer, aunque aparentemente parece ser eso, ¿no es cierto? Como la viuda que oraba sin cesar, y Dios quiere que oremos sin cesar. Pero el orar sin cesar no quiere decir que le estoy retorciendo el brazo, sino que me cambia a mí, no cambia a Dios. La oración te cambia a ti, no a Dios. Sí, hermana. Buen punto, excelente. Y es el punto que ahora voy a traer acerca de que muchas veces oramos egoístamente. Y ahora vamos a ver eso de qué es lo que Santiago, ¿no es cierto? Santiago 4:3 habla acerca de pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Habla Santiago 4:3. Y también, que creo que está, sí, Santiago 4:3 habla acerca de eso, de que habla de la oración egoísta, ¿cierto? De que a veces no sabemos exactamente cómo pedir, pero por eso que es importante que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Sí, Mateo 15 habla acerca de la oración también egoísta. A ver, ¿dónde está? Mateo 15:19 creo que es. Dice, y a ti daré la llave del reino de los cielos. No, perdón, estoy completamente en otro versículo. Acá, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, hablando de que, o sea, muchas veces de nuestro corazón, ¿no es cierto? Tenemos que tener cuidado porque muchas veces pedimos de una manera egoísta y no conforme a la voluntad de Dios. Y por eso que la importancia que tiene de conocer la palabra de Dios para entonces no caer en ese error de pedir de una manera incorrecta, indebida. Que a medida que estamos teniendo comunión en la palabra de Dios, más conocemos el corazón de Dios y lo que Dios, ¿no es cierto?, nos enseña y la manera que nosotros debemos de orar. Bueno, vamos muy rápido para terminar. La parte teológica entonces nos habla acerca de confiar. Acá es el segundo componente de la oración eficaz. El tercer componente de la oración es el componente espiritual de la oración. ¿Cuál es ese componente o ese elemento espiritual? Es el elemento de la fe, de creer, que es el segundo elemento de la fe, componente de la fe. ¿Se acuerdan que yo le dije que la fe, cuando hablamos que tenemos fe en Dios, tiene dos elementos, el de confiar y el de creer, de confiar y de creer. Entonces vemos acá, cuando Jesús les dice en el versículo 23, porque de cierto os digo, o sea, primero le dice, tener fe en Dios, y después le dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora bien, esto de quitar y echar fuera al mar el monte, no se sabe qué monte Jesús tal vez estaba refiriéndose, podría ser que estaba hablando en el monte del templo, donde se encontraba el templo, que era ese monte Moriah, que se conoce en Génesis, o podía estar refiriéndose al monte de los olivos, pero bueno, el punto es que no sabemos qué monte se refería, pero acá es una expresión que se usaba muy a menudo, y cuando hay algo extremadamente difícil, ¿no es cierto?, era una manera de hablar en una manera con hipérbole, una manera de exageración para dar una enseñanza, ¿no es cierto? Se habla con ese lenguaje hipérbole, o sea, de exageración, de que quita hecha en el mar, o sea, era una expresión la cual se usaba muy a menudo, ¿no es cierto? Sería muy raro de pensar de que la oración, nosotros podemos decirle que un monte se va a levantar y se va a echar en el mar, ¿no es cierto? Pero por supuesto que tiene es un lenguaje con exageración de hipérbole, para, como yo les decía, para enseñarnos de que no hay nada imposible para Dios, y de que las cosas que parecen ser imposibles, como ser un monte que se levante y se eche en la mar, es posible para Dios. Es en ese sentido que acá Jesús está enseñándole a sus discípulos en este componente, en este elemento espiritual de la oración,
de creer, de tener fe en el Señor, vemos claramente que es en ese sentido. Confiar en Dios no es solamente un ejercicio abstracto o teórico de una teología sistemática, sino que es personal y práctico. Acá entramos en la parte práctica, ¿no es cierto?, de creerle al Señor, ¿no es cierto?, en lo que Él nos dice, y no dudar en lo que el Señor nos habla en su palabra. Acá vemos claramente que, como dice Santiago, en Santiago 1, en los versículos 6 y 7, dice que, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte u otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, acá está hablando de que tenemos que creer en vez de estar dudando. Como yo les dije, no tenemos una fe perfecta, pero es aquí donde nosotros debemos de creer, porque el hecho de no creerle a Dios es no confiar en Él. Y el hecho de no confiar en Él es que estamos dudando entonces de que Dios nos ama o que realmente se interesa por nosotros o que Él no tiene el poder, ¿no es cierto?, de poder hacer lo que, ¿no es cierto?, Él dice que Él va a hacer. Entonces, vemos que acá que la fe que se requiere para activar el poder de Dios no tiene que ser una gran fe, es lo que yo les decía anteriormente. Acá el hecho de confiar, no solamente tenemos que confiar, sino que acá nos llama el Señor en este componente, en este elemento de la oración eficaz, nos llama a creer. Y acá no, el hecho de creer no tenemos que tener una gran fe. ¿Se acuerdan que yo les dije que Pedro no tenía una gran fe? Era hombre de poca fe. Pero aún a pesar que eran hombres de poca fe, aún Dios se movía, ¿no es cierto? Y el poder de Dios se movía. Ahora tenemos en otra ocasión donde los discípulos no pudieron hacer absolutamente nada. Y Él los reprende, le dice, generación incrédula, les dice. Creo que eso está en Marcos 9, capítulo 9, cuando fue que tenían que quitar el espíritu inmundo del niño que estaba endemoniado, que fue justamente después del monte de la transfiguración. Cuando Jesús desciende del monte de la transfiguración con Juan, Jacobo y Pedro, se encuentra con la multitud de los discípulos, en la cual la multitud le dice, tus discípulos no pudieron quitar, y bueno, al demonio, y justamente Jesús los reprende y les dice que eran generación incrédula. Entonces vemos algo que obstaculiza, ¿no es cierto? El hecho de que no pudieron hacer eso era porque no creían. Y es precisamente lo que nos dice Santiago, ¿no es cierto? De que aquel que duda, como la onda del mar, que anda arrastrado por el viento, echando de una parte a otra, dice, no piense que quien tal haga, y no está hablando a ti y a mí, dice que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, ¿por qué? Porque no estamos creyendo en Él, no estamos poniendo nuestra confianza en Él. Y como yo les dije, no tiene que ser perfecta, como yo les dije, o sea, puede ser tal vez una fe imperfecta como la de Pedro, pero a pesar, aún en eso, no tiene que ser una gran fe, pues una fe pequeña, pero aún así, pequeña como qué, como una, como un grano de mostaza, pero aún en eso. Jesús los había enviado a las diferentes ciudades y ellos cuando regresaron hasta los demonios se los sometan, o sea, ellos habían tenido. Yes. Buen punto. Correcto. Ya habían experimentado el poder de Dios, les delegó a ellos el poder de Él. Iban de dos en dos y estaban haciendo exactamente las obras que Jesús estaba haciendo, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Y en esta ocasión no pudieron, pero sabemos el por qué no pudieron. Jesús mismo en su reprensión, cuando reprende duramente, le dice, generación incrédula, ¿hasta cuánto estaré con ustedes? O sea, de que después de que ellos vieron y presenciaron el poder de Dios. Bueno, hay oración y ayuno, y estamos hablando de oración, la oración precisamente que estamos hablando ahora, de nuestra dependencia, de creer, de poner nuestra confianza en Él. El ayuno nos lleva a nuestras propias vidas, ¿no es cierto?, de nuestro tiempo de intimidad con el Señor, donde uno toma tiempo, ¿no es cierto?, de hacer a un lado
lo que es importante para el cuerpo, ¿no es cierto? Lo que es tan importante, lo que es el comida, el alimento, para tomar un tiempo de tener comunión con el Señor. Y pedir al Señor por algo que es sumamente importante, porque eso es lo que también, propósito, el por qué se debe de ayunar, ¿no es cierto? Es de tomar ese tiempo que uno estaría haciendo de comer, de enfocarse, ¿no es cierto?, de lleno, plenamente en la búsqueda del Señor, sea por algo que está ocurriendo en tu vida, o dirección que estás buscando en tu vida, o una petición que estás haciéndole al Señor. Y acá, en ese contexto, ¿no es cierto?, tiene que ver, el poder viene no de mí mismo, de que cuán grandes somos nosotros los discípulos del Señor, mirá, sino que depende de nuestra relación con Él. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, de la oración, del ayuno. Y también esa comunión con Dios es como va adquiriendo más fuerza y confianza. Claro. Porque el diario vivir nos roba tiempo, que la Así es. televisión, que el trabajo, que los amigos, que salir, muchas cosas. Y todo tiene su tiempo, ¿no es cierto? Y así es. Para Dios a veces dedicamos tal vez El poco tiempo, sí, sí, así es. Es buen punto. Y ahí vemos también, volviendo a Juan, ¿cierto? Juan, cuando él enfoca también en la oración, cuando él le dice, de cierto, Juan 14:12, y esto lo pueden anotar. 14:12, de cierto os digo, dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y cuando habla de mayores, no está hablando en calidad de obras, porque nadie pudo convertir agua en vino, pero está hablando en cantidad, ¿no es cierto?, de milagros, que ya no iba a ser más uno Jesús, sino que iban a ser los discípulos, y estaban multiplicando ahora los milagros que iban a ocurrir, porque muchos iban a ser los que iban a poner en práctica, ¿no es cierto?, el poder de Dios a través de la oración y a través del poder delegado del Señor. En ese sentido está hablando de que aún mayores hará, porque yo voy al Padre, porque ahora iba a ser multiplicándose ahora los milagros, ¿no es cierto? Y eso lo vimos en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Los mismos apóstoles. Y dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, nuevamente ahí en el nombre de Jesús, que dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Nuevamente, en mi nombre, esa es la clave, en mi nombre. No es la fórmula mágica, si yo digo en el nombre de Jesús, entonces Dios me va a conceder la petición. En mi nombre significa, como ya les dije anteriormente, de acuerdo a su propósito, sus planes, su voluntad, ¿no es cierto? Eso es lo que significa en su nombre. Lo que pidieres en mi nombre es donde nos sujetamos, ¿no es cierto? Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Y ahora, bueno, hablando de lo que yo les decía, acá en este componente práctico de la oración, que es el componente número 4, ya terminando, acá, ¿cuál es el elemento que nos está hablando acá? Cuando él dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis. ¿Cuál es ese elemento de la oración eficaz? Es el pedir. Y es lo que yo les decía anteriormente, Santiago 1, 6 y 7, o Santiago 4, 3, que nos habla de que no tenéis, ¿por qué? Porque no pedís. Y no tenéis tampoco porque pedís mal, porque pedís en una oración egoísta, en una oración que es no de acuerdo al plan de Dios, no de acuerdo al propósito de Dios, no buscando la voluntad de Dios, sino es tu propia voluntad. Buen punto. Así sí es, muy buen punto, sí, correcto. Y ahí nos habla acerca de, sí, en el versículo 4, armadura, no sabéis que la mitad del mundo es enemistad. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que el mundo busca. Ese tipo de oración que después en Mateo 15, 19 habla de la inclinación de nuestros corazones, ¿no es cierto? Que son inclinaciones que llevan, ¿no es cierto?, al egoísmo, a buscar nuestros propios deleites, ¿no es cierto?, las cosas que no son las cosas que Dios busca, sino lo que
el hombre busca o el mundo busca, y es en ese contexto que está hablando ahí también. Muy bien, entonces, así es. Y guardamos el corazón, y ahí viene Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera, el Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Bueno, voy a saltar al versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí está el hecho de permanecer. El permanecer está hablando de intimidad, de comunión con el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanecer en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y después continúa, y acá está veniendo, conectando con el pedir. Versículo 7 de Juan 15, dice, si permanecéis en mí, ahí está, la comunión con el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero el hecho de que voy a pedir todo lo que queréis no es lo que yo quiero. Por el hecho de yo permanecer en la palabra de Dios, entonces mi querer se alinea al querer de Dios. Entonces, eso es lo que hace el cambio, ¿no es cierto? Y eso es lo que significa. Y lo que son lo que enseñan la falsa doctrina de la prosperidad, han tomado este versículo y dicen, ¡ja! Puedo proclamar y declarar lo que quiero y voy a obtener todo lo que quiero, ¿no es cierto? Y no es así, no es una carte blanche, ¿no es cierto? Carta blanca, ¿cómo se dice? Carta blanca, ¿no es cierto? De que garantía, ahí está en la pantalla, dice, la promesa de Jesús, todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, os vendrá, no es una carta blanca que garantice el otorgamiento de todas las peticiones codiciosas y egoístas, solamente aquellas que son de acuerdo a la voluntad de Dios, por el hecho de permanecer en Él, permanecer en su palabra. Entonces vamos a, en vosotros pedid, dice, todo lo que queréis y os será hecho. Ese es en ese sentido. Entonces, el cuarto elemento de nuestra oración eficaz es el de pedir. Primero es recordar. Segundo es confiar. Tercero es creer. Cuarto es pedir. Y el último acá que vamos a ver, todavía me quedó una pantalla más. Voy a saltar este punto porque esto ya lo... En otra ocasión, Mateo 7, en el Sermón del Monte, nuevamente hablando de pedir, Jesús les habló y diciéndole que en la oración, pedir y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide, dice que recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo, acá nos da el ejemplo del carácter de Dios, de con nuestro Padre, si nosotros siendo padres malos, en el sentido que no somos perfectos, de que no somos Dios, ¿no es cierto? Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, como dice Jesús acá, dice, ¿quién de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, en ese sentido, que no somos perfectos, somos pecadores y necesitamos ser salvos, ¿no es cierto?, por medio de Cristo, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Y acá nuevamente nos lleva al carácter de Dios, al carácter de Dios. Y eso es lo que deben animarnos. Ya terminamos. El último punto. El versículo 25 dice, y cuando estéis orando, acá como que salta, y viene algo, ¿qué conexión tiene acá con la oración eficaz de que esté hablándonos de que después de creer y de pedir, ¿no es cierto?, y de tener fe en Dios, ahora engancha esto, ¿no es cierto?, introduce esto en la oración eficaz. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestra ofensa. Acá lo que nos está diciendo es que la falta de perdón y el tener rencor hacia otras personas, hacia otros hermanos, lo que sea, es un impedimento, es un obstáculo a nuestras oraciones. Es lo que no va a permitir que nuestras oraciones sean escuchadas o contestadas. El perdón al que se hace referencia acá, y como yo le dije al principio de la lección, no es el perdón judicial, no es el perdón de la salvación, sino que es el perdón relacional de los pecados que son parte de la vida diaria de los creyentes, que interrumpe el goce de nuestra comunión con el Señor. Eso es lo que está diciendo acá el Señor, que cuando no hay perdón en nuestros corazones, porque realmente como seguidores de Cristo debemos de imitar a Dios, quien nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros de no perdonar a otros? Entonces, eso es lo que está obstaculizando y lo que está ocurriendo en eso es de que
hace que se interrumpa nuestra comunión con el Señor. Y entonces es en ese sentido que está hablando. O sea que la falta de fe no es el único obstáculo para la oración eficaz, sino que también la falta de perdón y la amargura en nuestros corazones puede interponerse en nuestras oraciones. ¿Okay? Y Efesios 4:32, acá está terminando, Pablo da esta exhortación y anima a los hermanos, a la iglesia en Éfeso, diciendo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y ahí está, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Y por qué debemos perdonarnos? Porque es lo que el Señor nos manda hacer, pero también es para que no tengamos obstáculos en nuestras oraciones y nuestras oraciones sean contestadas. ¿Amén? Que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado atentos y escuchando en esta enseñanza de hoy. Y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, ya terminando con Marcos capítulo 11, versículos 27 al 31.